Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso. Es ilegal, simplemente muestra su culpabilidad. De acuerdo a la Constitución, a las leyes, el señor Castillo ha un golpe de Estado. Lo que ha hecho el señor Castillo es un golpe de Estado ante la inminente vacancia. Una frase que por unos instantes nos hizo volver a 1992, cuando el expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso propiciando un autogolpe. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Pero esta vez la historia fue distinta. La pretendida disolución del Congreso, la vacancia del expresidente Pedro Castillo, las investigaciones fiscales y el adelanto de elecciones han dejado al país en una crisis que no tiene visos de solución. Termina así el 2022 totalmente convulsionado. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú. El año empezó en lo que resultó siendo una constante, una serie de investigaciones fiscales impulsadas por la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo, acusado por diversos delitos como liderar una presunta organización criminal en su condición de mandatario. Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Lo que también fue un patrón en el gobierno de Castillo fueron los nombramientos ministeriales, la mayoría seriamente cuestionados, como el de Hernán Condori, que en febrero juramentó como ministro de Salud y quien recomendó consumir agua arracimada contra la COVID-19. Un hecho que también se hizo recurrente fueron los altisonantes discursos del ex primer ministro Aníbal Torres contra la Fiscalía, el Congreso y la prensa. En marzo elogió al genocida Adolfo Hitler. Y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas. La Fiscalía siguió investigando y esta vez alcanzó a 6 congresistas de Acción Popular conocidos como Los Niños. Ya para junio, el exministro Juan Silva y el sobrino de Castillo, Fray Vázquez Castillo, habían pasado a la clandestinidad. Su paradero es desconocido hasta hoy. Desde el Congreso llegaban los TikToks de la congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular. En junio sorprendió en plena audiencia judicial la aparición de un video de un entusiasta stripper. Estaban mostrando unas imágenes muy sugerentes. Un día antes de Fiestas Patrias indignó la denuncia de una asesora del congresista de Alianza para el Progreso, Freddy Díaz, de abusar sexualmente de ella dentro de sus oficinas. El caso pasó al Pleno y el parlamentario, además de ser expulsado de su bancada, terminó siendo suspendido. Agosto empezó con allanamientos fiscales, uno de ellos en el propio Palacio de Gobierno, a donde llegaron para buscar a la sobrina hija del expresidente Jennifer Paredes, quien terminó entregándose un día después. A los pocos días, las cámaras dentro del hemiciclo captaron el jaloneo, el que fuera hasta julio, la titular del Congreso, Mari Carmen Alba, contra su colega Isabel Cortés. Las disculpas del caso por haber sido partícipe de un incidente. Como persona le voy a aceptar las disculpas, pero no como congresista. Un mes después, en septiembre, un audio entre Lady Camones y César Acuña reveló un presunto favorecimiento a este último en plena campaña regional y municipal. El escándalo terminó en la censura de Camones como titular de la mesa directiva. José Williams fue elegido después el presidente del Congreso. ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República? Sí, juro. Y allí nomás llegaron las elecciones municipales y regionales. Los que más perdieron, Perú Libre al interior del país. En Lima, Rafael López Aliaga sacó un pequeño margen de más a Danilo Urresti y terminó convirtiéndose en el nuevo alcalde de la capital. En noviembre, Betsy Chávez se convirtió en la nueva jefa del gabinete tras la renuncia de Aníbal Torres. Aparecía en escena un Salatiel Marrufo contándolo todo.
Después vino el pico de la crisis, con un Pedro Castillo anunciando el cierre del Congreso, un mensaje que terminó vacío y sin respaldo, causando su detención a las pocas horas y su internamiento en un penal. Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta mujer en la historia del Perú. Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. El cobarde golpe del congresista Pasión Dávila contra un colega de espaldas y las masivas protestas al interior del país, casi una treintena de muertos, fueron los hechos con los que cierra este 2022, un año que marcó el pico de una escalada crisis política y que muestra el camino hacia una nueva etapa.